Voy a empezar a grabar. Uno siempre parte de un problema en dinámica y lo primero que tiene que hacer uno es casarse con un sistema de coordenadas, ¿ya? Y depende mucho del sistema de coordenadas de cuán difícil se les va a hacer el problema. O sea, en una ustedes pueden elegir coordenadas cartesianas y se les va a hacer imposible, se les va a hacer unas fórmulas horribles, y en otra instancia pueden elegir coordenadas esféricas y les va a servir súper bien, ¿ya? Entonces, igual es un poco lógico y a veces no tanto cómo elegir las coordenadas. Entonces vamos a repasar 3 tipos de coordenadas, que las cartesianas ya todas las conocemos bien. Entonces voy a marcar aquí ayudantía número 1. Igual un poco latero el horario que nos tocó, pero ojalá se mantengan constantes. Sobre todo ahora que va a cambiar el horario al de invierno y vamos a estar todos en la oscuridad. Ya, vamos a repasar coordenadas polares, coordenadas cilíndricas, y voy a hacer una acotación acá. Estas dos de acá están en 3 dimensiones y esta de acá es en 2 dimensiones, ¿ya? Entonces igual tienen que ver si el problema es en un plano o si es tridimensional el problema, ¿ya? Y otra acotación, estos 2 tipos de coordenadas son prácticamente las mismas, ¿ya? Las coordenadas polares y las coordenadas cilíndricas son exactamente lo mismo, pero proyectadas en un eje Z, ¿ya? Para las cilíndricas tomamos las coordenadas polares y las vamos a proyectar en un eje Z, ¿ya? Vamos a ver eso en un segundo. Entonces vamos a partir con las polares, que son las más simples porque están en 2 dimensiones. Y vamos a dibujar nuestro eje de referencia. Ya. De partida les voy a decir que estas coordenadas siempre funcionan para sistemas de 2 dimensiones en las cuales tenemos un péndulo. Casi siempre ahí es donde nos conviene utilizar este tipo de coordenadas. Entonces, si tenemos un punto en el espacio que antes lo definíamos como x, y, ¿no es cierto? Esta es el eje y, el eje x. Este era el punto x0 y sub 0. Ahora lo vamos a definir de la siguiente manera. X va a ser igual a una cantidad r por coseno de teta y y va a ser r seno de teta. ¿Ya? Donde este r va a ser la longitud desde el origen, una línea recta hacia el punto, y después este ángulo teta va a ser el ángulo que forma esta línea recta con respecto al eje X. ¿Ya? Entonces, eso es prácticamente lo que son las coordenadas polares, ¿ya? Entonces, siempre cuando tenemos un péndulo ahí, ven, si quieren, dibujen esto un poquito más grueso ahí, y ven que puede ser un péndulo que está dando vueltas. Entonces, por eso es fácil definir así el problema del péndulo. Ya, y otra cosa que vamos a repasar de coordenadas polares es cómo escribir la velocidad en coordenadas polares, ¿ya? Porque eso siempre va a aparecer en los sistemas de Euler-Lagrange. Vamos a tener el lagrangiano, que va a ser la energía cinética menos la potencial. Y en la energía cinética siempre vamos a tener el mismo valor, que va a ser 1/2 de mv al cuadrado, ¿ya? Y esta velocidad al cuadrado va a ser la que va a cambiar dependiendo de nuestro sistema de referencias. ¿Cómo deducimos esa velocidad? Voy a acotar acá es que durante el curso vamos a ocupar la notación x punto como la derivada temporal de x, ¿ya? O de cualquier variable, entendete, ¿ya? Y la derivada con respecto a cualquier otra variable, o sea, por ejemplo, podríamos la derivada de z con respecto a x,
la vamos a denotar como ya conocemos, como Z'. ¿Ya? Entonces, este puntito denota que estamos tomando la derivada con respecto al tiempo. O sea, esto es una velocidad. Y la aceleración va a ser, por ejemplo, x punto. Ya. Entonces, lo que queremos definir ahora son las velocidades en coordenadas polares. Entonces, sabemos que esta es la definición de la velocidad. ¿Ya? Entonces, si nosotros tomamos esta expresión y le aplicamos la derivada del tiempo, si se fijan, va a quedar de un lado dx en dt, que va a ser igual a x punto, va a ser igual a la derivada temporal de esta expresión de acá. R coseno de teta. Ya. Y esto es súper importante, igual que sepan que este teta de aquí también depende del tiempo. Si se dan cuenta, imagínense que aquí hay un péndulo. Ese ángulo teta también va a ir variando según cómo se mueva el péndulo. Y bueno, este valor R también puede cambiar con el tiempo. Podríamos tener aquí, en vez de un péndulo con una cuerda fija, podríamos tener, por ejemplo, un elástico. Y esta bolita podría estirarse hacia aquí y hacia allá. Esto puede ser un R mayor o un R menor, dependiendo del tiempo. ¿Ya? Entonces, esos dos valores van a depender del tiempo. ¿Ya? Y aquí, como tenemos dos funciones que dependen del tiempo, o sea, tenemos de R de t por coseno de teta de t, ya, para hacerlo mucho más explícito, tenemos la derivada de un producto, ¿ya? Y ya sabemos cómo se deriva eso. Entonces vamos a hacer la derivada del primero. Voy a escribir dr nomás, ¿ya? Ustedes tienen que acordarse que eso depende del tiempo y teta depende del tiempo también. Entonces vamos a hacer dr de t por el segundo, seno de teta, más la derivada del segundo, que lo voy a anotar así, de t de seno de teta, por el primero, que sería r. ¿Ya? Y aquí tenemos que tener cuidado porque aquí tenemos una regla de la cadena. Vamos a derivar el coseno, pero lo que depende del tiempo realmente no es del coseno, sino es del ángulo. Entonces tenemos una función nido ahí, es regla de la cadena. Entonces, para calcular esta partecita de aquí, vamos a tener que aplicar la regla de la cadena. Y en esta parte de aquí, si se dan cuenta, esta es la definición de R punto. Acuérdense lo que les dije, que cualquier variable derivada con respecto al tiempo la vamos a llamar como esa variable punto, que es la velocidad. Entonces, por un lado tenemos R punto coseno de teta, y por el otro lado vamos a tener esta regla de la cadena aquí, que simplemente va a ser la derivada de lo de afuera, que sería la derivada de coseno de teta, que sabemos que es menos seno de teta, por la derivada de lo de adentro, que sería de teta en dt, ¿no es cierto? Y sabemos que eso es teta punto, por lo mismo que acá. Entonces, en vez de teta en dt, vamos a poner ahí teta punto. Y no se nos olvide este r de acá, por r. Y acuérdense que todo eso era igual a x punto. Ya fíjense que ahí definimos la velocidad en la coordenada x. Para no darles la lata de hacer lo mismo en la coordenada y, pueden hacerlo y verificarlo ustedes en su casa. Si hacemos lo mismo para la coordenada y, vamos a obtener r punto seno de teta más r coseno de teta, teta punto. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las velocidades x e y definidas en coordenadas polares. ¿Ya? Pero acuérdense lo que yo les dije, que lo que nos interesa del Lagrangiano más adelante en el curso es ver la energía cinética y menos la potencial. Esa potencial después la vamos a analizar, pero
nos vamos a centrar en la energía cinética, que acuérdense es B al cuadrado. Y ese B es un vector. Y si se acuerdan ustedes de sus componentes, ¿ya? Entonces, si tenemos la velocidad en dos ejes, podemos descomponerla en la velocidad x y la velocidad y de la siguiente manera. ¿Ya? Esa es una descomposición simple de vectores. Y aquí Roberto, una vamos a consulta. calcular. Sí, ¿Ese que pusiste antes de la K es una L de Lagrangiano? ¿O sí. Disculpa lo feo de mi letra. ah, vale? Es K menos U, ojo ahí, pero borré el otro. Ya. Pero como la energía cinética tiene una velocidad al cuadrado, lo que en realidad queremos calcular es la velocidad al cuadrado. Entonces vamos a elevar esto al cuadrado y esto al cuadrado y se nos va a simplificar bastante la vida porque se nos va a eliminar esa raíz de. Vamos a obtener eso, ¿ya? Y este es el cálculo que vamos a hacer ahora en coordenadas polares. Entonces acuérdense cuál es la definición de la velocidad en X y la velocidad en Y en coordenadas polares. Esas son estas de acá, ¿ya? Entonces yo voy a anotar esas de aquí abajo y las voy a elevar al cuadrado. Entonces la velocidad al cuadrado va a ser la componente en X más la componente en Y al cuadrado. Ahí me falta el cuadrado. Ya. Y ahora voy a expandir estos dos paréntesis. Y bueno, eso es un paso bastante trivial, pero que hace bastante larga la forma. Entonces voy a intentar achicar esto. La primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Y aquí no sé por qué se me fue un cuadrado acá. El cuadrado va afuera. Ahora le restamos el doble producto porque fíjense que ahí hay un signo negativo. Y aquí sí queda una mezcla de todas las variables. R punto, R, seno de teta, coseno de teta y teta punto, así nomás. ¿Ya? Esa es la primera componente, esa es el primer paréntesis. Y abajito le voy a sumar el paréntesis de aquí. ¿Ya? Entonces lo voy a hacer un poquito más rápido. Y ahora fíjense que el doble producto de esta parte de acá está con signo positivo. Ya, y tenemos que la velocidad al cuadrado es todo ese chorizo de ahí. Pero si se dan cuenta, algo que casi siempre pasa en los ejercicios, sobre todo después, más adelante, cuando estudien órbitas, cosas así, es que se van a ir cancelando términos cuando empezamos a elevar estos cosenos y senos al cuadrado, podemos eliminar términos cruzados. Por ejemplo, este término de acá es exactamente a este término de acá. Entonces, toda esa parte se nos va a ir. Y lo que nos quedaría sería este paréntesis de aquí, ¿ya? Que lo voy a volver a escribir abajo para que no se vea tanto. Pero les voy a decir un poco el espíritu de los ejercicios en los que aparecen siempre los senos y cosenos que casi siempre pasan en todo el curso.
que es que nosotros vamos a intentar factorizar las cosas para que nos quede un paréntesis del modo seno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta. Porque sabemos que esa identidad es equivalente a 1, ¿ya? Entonces, si nosotros factorizamos cualquier cosa y nos queda un paréntesis por esto, simplemente nos va a quedar ese valor por 1, ¿ya? Esa es una simplificación típica que pasa en los problemas de dinámica. Ya, voy a reescribir todo esto. Me avisan si algún paso no se entendió o alguna cosa que no haya quedado claro. O si no entienden alguna letra, alguna cosa, porque sé que mi letra no es la mejor. Se me escucha todo esto, ¿no? Sí, se Sí se escucha bien. escucha. Ah, ya, bueno, el aporte del día. Sí, se escucha, profe. Ya. Yo extraño igual las clases online. Yo estoy como en el último semestre y bueno, preferí igual estar en la cama viendo las clases nomás. Ya. Vamos a hacer las factorizaciones que les había comentado, ¿ya? Vamos a intentar buscar ese seno cuadrado más coseno cuadrado. Entonces, ¿qué podemos factorizar aquí de términos comunes? Por ejemplo, identificamos aquí este r punto al cuadrado y este de acá. Entonces, factoricemos eso y nos queda lo siguiente. Fíjense que ahí al tiro nos quedó esa identidad que estábamos buscando. Y la otra parte igual podemos hacer lo mismo. Fíjense que aquí hay dos términos en común, el r al cuadrado y este teta punto al cuadrado. Entonces factorizamos por eso. Y oh sorpresa, nos queda aquí la misma identidad. Y bacán porque esto podemos decir que es igual a 1, esto podemos decir que es igual a 1, y me quedé con una expresión súper reducida. Y anótense esto en el formulario que tengan, porque al final el profe creo que les deja usar formularios. Esto es súper importante que lo tengan anotado. Es que la velocidad al cuadrado va a ser r punto al cuadrado más r al cuadrado teta punto al cuadrado. Eso en coordenadas polares. Pusiste r punto al cuadrado más r cuadrado por r punto teta. O sea, por teta punto al cuadrado. Sí, espérate, voy a escribirlo un poquito más bueno. R está el punto ahí, está el cuadrado, punto al cuadrado. Déjame comprobar que eso esté bien. Sí, sí. Ya, esa es la velocidad al cuadrado. Y por lo tanto, ustedes pueden llegar y decir igual que la energía cinética para una sola partícula va a ser un medio de la masa de la partícula multiplicado por esta velocidad al cuadrado. Listo, y eso sería con coordenadas polares. Eso es como lo básico que necesitan saber de coordenadas polares y repito que es para problemas en 2 dimensiones. Listo. ¿Puedes dejarlo Ahora vamos a anterior un repasar. segundo? ¿Lo vas a sacar una foto? Sí, dale. Ahí mismo. Gracias. Ya listo. Ya, perfecto. Ahora vamos a ver las coordenadas cilíndricas. Ya, y como les dije yo, las coordenadas cilíndricas es exactamente lo mismo que las coordenadas polares, pero
hay un plano extra, hay un eje extra, ¿ya? Entonces voy a anotar acá mi eje de referencias, que ahora va a ser tridimensional. Y voy a dibujar un punto cualquiera en el espacio acá, que antes lo definía con X, Y y Z, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es tomar la sombra de eso. Esperen, voy a anotar ahí X, Y, Z. La sombra de eso en el plano X, Y. La sombra de ese puntito de aquí. Imagínense que aquí estuviese la sombra. Y voy a dibujar una línea recta desde el origen. Así. ¿Ya? Y esa línea, con respecto al plano X, Y, tiene una orientación que va a estar dada por θ. ¿Ya? Y si se dan cuenta, eso es exactamente a lo que teníamos arriba. Son coordenadas polares, básicamente. Pero lo único que cambia es que yo me moví una distancia z hacia arriba, ¿ya? Y eso se ve reflejado igual en cómo definimos x, y y z matemáticamente, ¿ya? Vamos a tener que x va a ser r coseno de θ, lo mismo que vimos para coordenadas polares, y va a ser r seno de θ, y z simplemente va a ser igual a z, ¿ya? Súper simple, ¿sí? Y bueno, se preguntarán cuál es la velocidad al cuadrado de esto. Igual es súper simple porque ya calculamos básicamente lo mismo arriba, ¿ya? Ahora tenemos un vector en 3 dimensiones. Entonces vamos a descomponerlo en 3 dimensiones. Entonces tendríamos la raíz de x punto al cuadrado más y punto al cuadrado más z punto al cuadrado. Y como elevamos esto de aquí al cuadrado, elevamos esto de aquí también al cuadrado. Entonces vamos a tener que la velocidad al cuadrado simplemente va a ser las componentes de la velocidad al cuadrado. Pero si se fijan, esto de aquí ya lo calculamos para coordenadas polares y va a ser exactamente lo mismo para este sistema de referencias porque la definición es exactamente la misma, ¿ya? Entonces vamos a llegar, en este paréntesis de aquí, vamos a llegar a exactamente lo mismo. Vamos a llegar a r punto al cuadrado más r al cuadrado, z punto al cuadrado. Y esta parte de aquí es simple porque no tengo que cambiar nada. A la final, en coordenadas cilíndricas, z es igual a z, entonces esas ya son las coordenadas que yo busco. Z punto al cuadrado. Ya así de simple obtenemos la velocidad al cuadrado en coordenadas cilíndricas, ya sabiendo las coordenadas polares. Y esa es otra cosa que yo anotaría ahí. Ya. Y por último, tenemos las coordenadas esféricas. Ya, esas igual sirven harto, yo las ocupo más para problemas tridimensionales, yo ocupo más coordenadas esféricas porque siento que es como un caso más general. Aunque sean, en realidad las coordenadas cilíndricas da lo mismo el problema si las resolvemos en cilíndricas o esféricas, pero para mi gusto yo prefiero coordenadas esféricas. Coordenadas esféricas. Y bien como la demostración de las coordenadas esféricas se ve súper más feo y las ecuaciones se ven mucho más feas, a la final todo se nos va a ir simplificando y si nosotros tenemos anotado ya la velocidad al cuadrado en nuestro formulario, a la final es súper más simple como definir el problema en coordenadas esféricas. Ya solo es la definición, que a la final es la base teórica nomás, lo que es complicado. Entonces voy a dibujar el eje de referencias. De nuevo estamos aquí en 3 dimensiones. Y voy a dibujar un puntito cualquiera en el espacio que antes lo definíamos como X, Y, Z. Ya. Lo diferente aquí es que yo voy a tirar desde el origen una línea recta hacia ese punto. Por eso se me hace más intuitivo eso. ¿Ya? A mí, por lo menos.
Y esa línea de ahí la vamos a llamar R. Y esa línea R va a tener una inclinación con respecto al eje Z, que se va a denominar θ, ¿ya? Y después en el plano XY también vamos a tener como una proyección de sombra. Imagínense que aquí está la sombra de ese puntito de ahí. Y esta línea de aquí también va a tener una sombra. Y la voy a dejar como punteada. ¿Ya? Y esa sombra va a tener una inclinación con respecto al eje X, que la vamos a denominar phi, ¿ya? Si no lo entienden, me pueden preguntar ahora, o si, no o si se entendió, me avisan. Porque igual es un poco complicado el esquema, pero después se simplifica bastante. ¿Se entiende el dibujito? Por más feo que esté dibujado. Sí, se Sí, algo se entiende. entiende. Ya, bueno. Ya, esto es lo que en realidad vamos a utilizar más en el semestre, sobre todo cuando veamos sólidos rígidos. Ya. Y de aquí les voy a dar la tarea, porque yo me acuerdo que cuando yo hice el curso de dinámica, todas estas cuestiones del profe llegaba y ponía a mostrar esta cosa de la velocidad al cuadrado. Es súper bueno porque nos hace ejercitarnos en el álgebra que vamos a ocupar durante el semestre, porque siempre es lo mismo, ¿ya? Tarea demostrar que la velocidad al cuadrado en estas coordenadas va a ser la siguiente, ¿ya? Y si no pudieron hacerlo, la próxima ayudantía yo la hago sin problema. Pero básicamente es lo mismo, es como ir factorizando los senos y cosenos hasta que lleguemos a la identidad que les dije anteriormente. Ya, esa es la velocidad al cuadrado en coordenadas esféricas. Si quieren, anótenlo por ahí. Voy a esperar un segundo. Ya, perfecto. Ya ahí estamos con el repaso general de coordenadas y ahora voy a hacer un ejercicio súper simple con ustedes de qué coordenadas elegirían ustedes para cierto tipo de problemas. Ya, vamos a lanzarnos directo a los ejercicios, pero no los vamos a resolver ni por si acaso, solo vamos a hacer lo más importante, que es definir el sistema de referencia. ¿Ya? Entonces voy a dibujar el primer ejercicio. Quizás debería dibujarlo primero. Ya. Imagínense que tenemos una mesa. ¿Ya? Y sobre esta mesa tenemos una masa M. ¿Ya? Esta va a estar unida por una polea a otra masa que va a ser un poco más pesada, que va a ser 2M. Acuérdense a todo esto que también tenemos las coordenadas cartesianas, ¿no? Entonces les hago la pregunta, ¿qué coordenadas utilizarían? Las polares nomás, ¿no? No, pero igual vale por el intento. O sea, yo igual hubiese dicho que polares porque está en 2 dimensiones, Sí, es una buena acotación. Y por eso sí, lo dije. sí, igual lo puedo hacer de hecho en polares, pero lo más simple aquí es definir un sistema cartesiano, ¿ya? Porque si se dan cuenta tenemos un movimiento lineal, tenemos un movimiento horizontal hacia allá y un movimiento vertical hacia acá, ¿ya? No tenemos mucho un cambio de ángulo. Y siempre nosotros vamos a definir el sistema de referencia con respecto a un punto. Ustedes pueden hacerlo con respecto a esta parte de la mesa,
Vamos a poner ahí el xy o con respecto a cualquier punto, ¿ya? Yo lo haría con respecto a este punto de aquí, ¿ya? Pero eso ya depende de usted. Pero ¿Por siempre qué tiene tú que lo ser, harías respecto a ese punto? sí, perdón. ¿Por qué lo harías respecto a ese punto? ¿Cuál es la No lógica en sé, esto? eso es como trincado, ¿no? Porque al final, con respecto a cualquier punto, es válido. No, ya. Ah, ya, otra cosa que quizás yo ya lo hago automático, pero que les voy a sugerir, quizás es un poco temprano para sugerirles eso, pero ¿por qué lo puse con respecto a ese punto inconscientemente? Es porque después vamos a definir el potencial gravitatorio como mgh, ¿ya? Y fíjate que si nosotros definimos el sistema aquí, tenemos nuestros cero, todo este bloque de masa aquí tiene altura cero, h igual cero. Entonces va a ser cero, u va a ser igual a cero. Por eso quizás inconscientemente yo lo fijé ahí. Dale, gracias. Ya. Vamos a ver otro ejercicio y aquí sí quiero ver qué me dicen porque no es tan obvio. De hecho, este creo que le salía en algún control por si igual estuvieron avanzados en el curso anterior. Es el problema de un cono, ¿ya? Y dentro de ese cono queremos ver cómo cae una pelotita por esa superficie de ahí, ¿ya? Va a ir rodando, rodando, rodando hasta que llega al origen. Ya, ¿qué sistema de referencias utilizarían ahí? Cilíndrica. Ya, yo la primera vez que hice este ejercicio lo hice con cilíndrico. Y después, cuando llegué a clases y el profe, como dijo, ya así se hacía la tarea, me tiré de los pelos porque a la final se ocupaban coordenadas esféricas y era mucho más simple hacerlo de esa manera, ¿ya? ¿Y por qué a la final me di cuenta de esto? Es que si bien esto se ve como un cilindro, ¿no es cierto? Se ve así, lo ves así. Las coordenadas cilíndricas convienen más cuando este R de aquí es fijo, ¿ya? Por ejemplo, una pelota que va bajando por una hélice, ¿ya? Si te das cuenta, ese R es fijo. Pero cuando tenemos un cono o alguna cosa así, si se dan cuenta, ese R va a ir cambiando en el tiempo y definir ese R es un poco más difícil. En cambio, si lo definimos con coordenadas esféricas, simplemente basta con decir, tirar una línea así y decir, ya ese va a ser nuestro R. Y la variación de eso simplemente va a ser dr en dt, ¿ya? Y no nos complicamos la vida en cómo definir z, porque acuérdense que en coordenadas cilíndricas el z es igual al z. Y para definir ese z es mucho más complicado en coordenadas cilíndricas. Pero bien, porque a la final parece a la final un cono. No un cono, sino un cilindro. Ya, quizás ya lo dije en mi explicación, pero ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, un protón que se mueve en una hélice? Ya vamos a tener distintos tipos de potenciales y pueden tener cualquier forma durante el curso. Puede ser una hélice, por ejemplo, ¿ya? Y esa hélice sí va a tener un R constante. ¿Qué sistema de coordenadas ocuparían ustedes? Yo creo que cilíndrica. Sí, ahí es como, no sé si más lógico, porque aquí igual se me hacía lógico que sean cilíndricas, pero bueno, sí, para este tipo de ejercicios conviene más.
A la final ustedes pueden resolverlo con cualquier sistema de coordenadas, solo les aviso que en un sistema de coordenadas va a ser mucho más simple. Por eso es súper bueno que se vayan ejercitando desde el principio, porque a la final, si tienes eso malo, tienes todo adelante malo y ahí es como que te va mal. ¿Ya? Ya, y el último ejercicio que vamos a hacer es uno que me salió en la prueba 3 a mí. Es súper simple, en verdad, que es una pelotita que va corriendo por una rama. Que tampoco es tan intuitivo. Ya, yo voy a dibujar el eje de referencias para que quizás se le ocurra cómo definir. Profe, el ejercicio anterior era con cilíndrica, ¿o no? Sí, ya, aquí se les ocurre qué ocuparía. Como de media esfera. No, no. Claro, sí, o sea, literalmente la definición de coordenadas polares se basa en ver lo que pasa con una esfera. No sé si se acuerdan de cálculo integral donde les enseñan eso, pero bueno, aquí se ocupa coordenadas polares, ¿ya? Porque acuérdense, estamos en 2 dimensiones y no nos conviene estar definiendo esto en términos de x e y porque esto tiene una curvatura, ¿ya? Va a ir cambiando como con x cuadrado más y al cuadrado, ¿ya? Y se van a hacer horribles esas ecuaciones de ahí. En cambio, si yo defino esto, si se dan cuenta, podemos de hecho elegir un eje de referencias distinto. Puede ser este de acá. Defino una longitud RI y hay un ángulo ahí. Es básicamente un péndulo, pero sin una cuerda. Ya. Igual por eso les digo que no es tan obvio qué sistema de coordenadas elegir y eso es la diferencia entre un 1 y un 5. Porque si no definen bien el sistema de coordenadas, al final como que se echan la prueba porque te quedas como en seco. Así. Ya. Después hay otro tipo de problemas que vamos a ver más adelante que no son tan obvios, donde vamos a combinar distintos tipos de sistema de referencia. ¿Ya? Por ejemplo, está el típico problema donde tenemos un carrito que va a estar unido a un resorte. ¿Ya? Y este carrito va a llevar un péndulo. ¿Ya? Entonces ahí ya no es tan obvio qué sistema de referencias utilizar y combinar 2 sistemas de referencia y dejarlo en una sola notación. Después vamos a ver eso adelante en el curso. Pero les digo que esto se hace de la siguiente manera. Ahí se define un x de t y después aquí se define un ángulo. Aquí una longitud r que va a ser fija en este caso porque la cuerda no va a cambiar de longitud. Y después se va combinando estas dos cosas. ¿Ya? Y tenemos otro tipo de problemas, igual que se lo voy a subir mejor a los apuntes porque vamos a perder más tiempo como explicar. Y bueno, no sé de qué carrera son ustedes, por lo menos yo soy de obras civiles, entonces como que le veo la aplicación de estas ecuaciones siempre a mi carrera. Y es que para edificios, por ejemplo, también tenemos sistemas acoplados que vamos a ver más adelante, donde vamos a tener que definir igual un sistema de coordenadas que normalmente es XY, pero vamos a tener que ir combinando los distintos puntos de una estructura. ¿Ya? Esta estructura, aunque no lo crean, puede modelar de la siguiente manera. Todas las vigas de acero, por ejemplo, tienen una rigidez y esa rigidez es análoga al K de un resorte, al módulo de elasticidad de un resorte. ¿Ya? Entonces se puede modelar como distintas masas unidas por resortes. Y de hecho esta es la base de la ingeniería sismoresistente. A la final en sismo uno no ve de nuevo estas fórmulas,
solo ve como las aplicaciones, ve las fórmulas ya resueltas, pero vienen de acá. Ya. Y lo último que vamos a ver ahora es cálculo variacional, que es lo que vieron en la anterior clase, parece. Ya que es la demostración de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Es la idea matemática de la cual parten las ecuaciones de Euler-Lagrange. Ya. Ya, los funcionales son un tipo de función o de transformación bastante especiales. ¿Por qué? Ya les voy a hacer un dibujo del input que se le da a un funcional y el output que esperamos de un funcional. Ya, como input nosotros vamos a meter una ecuación cualquiera, por ejemplo, f de x, la metemos en nuestra cajita que vamos a denotarla como j de f de x. Este es el funcional, esta es la operación que estoy haciendo, la transformación, si se acuerdan de álgebra lineal. Y esto nos va a dar un número real. ¿Ya? Entonces, en las funciones normalmente nosotros metemos un número, la transformamos y recibimos otro número, pero aquí es distinto, metemos una función y recibimos un número. ¿Ya? Esa es la particularidad de una función, de un funcional. ¿Ya? Y un ejemplo clásico de un funcional es, por ejemplo, encontrar la longitud de arco de una curva. ¿Ya? Yo denoto los funcionales como j o también como y. ¿Ya? Y ese j va a depender de una función, pues este y va a depender de una función. Ya, y un ejemplo clásico es el de los geodésicos. Ya, para los geodésicos nosotros vamos a intentar minimizar la longitud de arco en una superficie. Ya, ¿y a qué me refiero por eso? Ya, es súper complicado como la definición, pero a lo que me refiero es lo siguiente. Vamos a hacer un ejercicio más adelante, donde, por ejemplo, esto me acuerdo que le sale en el control 1. Vamos a resolver el ejercicio del control 1 del año pasado. Vamos a tener en una superficie un punto de inicio A y un punto de inicio B, ¿ya? Y lo que queremos hacer nosotros es ver la superficie o el camino mínimo que tenemos que recorrer para unir estos dos puntos. O, por ejemplo, también puede pasar que tengamos una superficie esférica, ¿ya? De hecho, así es como se calculan las rutas de los aviones. Los aviones no van en una línea recta en coordenadas cartesianas, pero sí en coordenadas esféricas. ¿Ya? Eso, si nosotros lo aplastáramos en un mapa, sería una línea recta. ¿Ya? Pero en coordenadas normales, en coordenadas cartesianas, eso de ahí es un arco, si se llama. ¿Ya? Entonces vamos a demostrar alguno de estos geodésicos y vamos a partir con el del cilindro. Ya. Entonces el funcional para un geodésico casi siempre va a ser el mismo. ¿Ya? Vamos a tener una función que va a depender de x y va a ser la integral de un punto A a un punto B, o x0 a x1, de una longitud de arco. Entonces, si ustedes se acuerdan de cálculo integral, esta es la definición exacta de una longitud de arco. Después vamos a ver otra manera de escribir eso, que es un poco más sencillo. Ese siempre va a ser el problema para los geodésicos. Estamos a la final buscando
la trayectoria, eso significa trayectoria, la sumatoria de todos los puntos en una curva. Porque sabemos que esto de aquí, ¿no es cierto? Sabemos que es una longitud de arco, podría ser esa longitud de arco de aquí. Y la sumatoria de todos esos puntos está denotada por esa integral de acá. ¿Es un y punto o un y prima? Y prima. Gracias. Ya, pero ojo que en los funcionales no siempre vamos a minimizar longitudes de arco. Ya esto solo es para geodésicos donde estamos buscando la trayectoria mínima. Pero para otro tipo de ejercicios yo puedo meter cualquier función aquí. Puedo meter de hecho una función que tenga que ver con las leyes de Newton. Yo que sé, un medio mv al cuadrado. Y esa la metemos acá y vamos a minimizar otro tipo de problema. Por ejemplo, imagínense que tenemos un punto B, pero dentro de esa esfera tenemos un campo eléctrico, ¿ya? O tenemos un diferencial eléctrico. Tenemos un más Q y un menos Q. Ahí cambia bastante el problema porque tenemos un campo externo, ¿ya? Entonces la longitud de A a B va a cambiar dependiendo de los campos que tengamos entre estos dos puntos. También puede ser el campo de Aquistócona, pero eso es simplemente unir el punto A y el punto B, pero con un campo gravitatorio. Ya, este es el caso más simple donde simplemente vamos a unir dos puntos sin ningún campo externo. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio. Ya, este es exactamente el que salió en el control del año pasado. Y el problema era el siguiente. Teníamos un cilindro, teníamos un punto A, un punto B, y teníamos una hormiga que iba recorriendo toda la superficie y queríamos buscar la superficie o la trayectoria mínima para recorrer entre el punto A y el punto B. Y para eso se nos entregaba la definición de un cilindro en coordenadas cilíndricas, valga la redundancia. Ya, x igual a coseno de phi. Ese A sería el radio. E I va a ser A seno de phi. Z simplemente es Z de phi. Ya, entonces Eso no es teta lo que se pusiste ahí, tiene ¿o que sí? encontrar la trayectoria. ¿Qué cosa? ¿Pusiste a cos de teta? ¿O qué? Porque eso no es teta, ¿no es cierto? A cos Ah, de ya, phi. Esto es ya, igual. dale. Sí, verdad. Y voy a dibujar aquí un eje tridimensional. X, Y y Z. Ya, y acuérdense que para este tipo de coordenadas se define como, eso se define como A, eso sería phi, y el Z simplemente sería ese Z, ¿ya? Y se nos dan los dos puntos extremos, el punto A y el punto B. Eso es súper importante en cálculo variacional, siempre necesitamos los dos puntos extremos, porque no vamos a saber cómo unir dos curvas si no sabemos dónde parte y dónde termina la curva. ¿Ya? Puede ser cualquier curva, pero necesitamos sí o sí los extremos. ¿Ya? Entonces, los extremos que se nos dan es los siguientes. Se nos dice que para z, cuando phi es igual a 0, z va a ser igual a 0. Y cuando z tenga un phi igual a phi sub b,
la altura va a ser h. ¿Ya? Esos son los dos puntos extremos. Perdón. Entonces, vamos a definir z igual a 0, z igual a h. Está como al revés. Es como que si partiera yo aquí el eje referente. Entonces vamos a partir el problema de cálculo variacional. Y como les dije, siempre es minimizar una longitud de arco cuando se trate de un geodésico, que es minimizar la trayectoria sin ningún campo externo. ¿Ya? Y una longitud de arco se puede definir como lo siguiente. Esta es otra forma de describir una longitud de arco. Y el problema variacional va a ser el siguiente. ¿Ya? Fíjense que esa función de ahí es la longitud de arco y lo que yo quiero hacer es minimizar toda esta expresión de acá, minimizar el funcional. Ya, pero primero para hacer eso, nosotros tenemos las coordenadas en coordenadas cartesianas. Los diferenciales los tenemos en coordenadas cartesianas. Entonces tenemos que pasar los diferenciales a coordenadas cilíndricas. ¿Ya? Y aunque se escuche como súper complicado eso, no es tan complicado. ¿Ya? Vamos a partir con el de X, por ejemplo. Ya, fíjense que X es igual a A coseno de phi. Entonces, si nosotros hacemos lo siguiente, fíjense, los físicos de la final ocupan siempre los diferenciales como fracciones, ¿ya? Eso van a poder utilizarlo siempre en el curso. Entonces, si nosotros derivamos ambos lados con respecto a phi, y calculamos esta derivada aquí, ¿no es cierto? Estamos derivando con respecto a phi. Tenemos menos a seno de phi. Y de este lado seguimos teniendo x en de phi. Y lo que hacen los físicos es simplemente pasar ¿ya? Y ahí podemos definir el diferencial de x en términos de phi. Y podemos reemplazar eso. Y lo mismo vamos a hacer con y con z. ¿Ya? Como nos queda muy poco tiempo, voy a solo escribirlo. Pero vamos a obtener lo siguiente. De ese va a ser la raíz cuadrada de x al cuadrado, que simplemente va a ser lo que acabamos de calcular, es menos a al cuadrado seno al cuadrado de phi, más esto al cuadrado, perdón. Ah, no, ahí estaría elevado al cuadrado. Más el de i, que sería a al cuadrado seno al cuadrado de phi. Y más el z, que simplemente va a ser z' de phi al cuadrado. ¿Ya? Y fíjense que todas estas expresiones van a estar multiplicadas por un de phi. Y ese de phi al cuadrado puede salir de esa raíz. ¿Ya? Entonces ahí definimos nosotros nuestra longitud de arco con respecto a un diferencial de phi. ¿Ya? Y de ahí yo puedo partir el problema de minimización. Entonces vamos a definir el funcional como lo siguiente. Esto ya lo habíamos definido. Esto siempre va a ser igual para un geodésico y siempre va a ser el mismo problema, pero dependiendo de las coordenadas que tengamos o la superficie que tengamos, también podría ser, por ejemplo, un cono, una cosa así.
ese de ese va a cambiar. Ya, pero eso ya lo calculamos. Y es lo que está ahí arriba. Ya, la raíz de todo eso, este es como la raíz de todo eso. Ya, y para minimizar este funcional de acá, lo único que voy a hacer yo es derivar ambos lados con respecto a z. Voy a hacer dn de z. Y voy a igualar todo eso a cero, porque nosotros sabemos que cuando minimizamos una función tenemos que igualar esa función igual a cero. Ya. Y nosotros lo que podemos hacer es ir derivando toda esta expresión de acá e igualarla a cero, ¿no es cierto? Pero si nosotros hacemos eso, lo único que vamos a hacer es volver a demostrar las ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces ustedes cuando definan ya el funcional, lo que pueden hacer es simplemente ya partir resolviendo con las ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Ya? Y para hacer eso voy a intentar escribir esto de una manera más elegante. ¿Ya? Entonces voy a borrar esto de acá. Y voy a hacer lo que les dije que se tenía que hacer siempre. Esto sería positivo. Voy a buscar la factorización para que me quede la identidad seno al cuadrado más coseno al cuadrado. Y todo esto está dentro de una raíz, ¿no es cierto? Y fíjense que eso va a ser igual a 1. Entonces el diferencial de longitud simplemente nos va a quedar así. A al cuadrado más z' al cuadrado de phi por d phi. ¿Ya? Acuérdense que el problema original era minimizar eso. La integral de eso. Ya. Y lo que les dije yo es que tenemos que derivar con respecto a z ambos lados e igualar a 0, ¿no es cierto? Pero si hacemos eso, les dije que íbamos a llegar a las mismas ecuaciones de Euler-Lagrange. Esa es exactamente la definición que da el profe en la primera clase de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Si ustedes cualquier funcional aplican esta condición de acá, es equivalente a utilizar las ecuaciones de Euler-Lagrange, porque las ecuaciones de Euler-Lagrange es un caso general para cualquier funcional que nosotros queramos minimizar. Entonces, para no repetir todo eso, porque serían como media hora más, y ustedes para las pruebas y para cualquier cosa, ustedes ya pueden aplicar aquí las ecuaciones de Euler-Lagrange directamente. Para minimizar. Ya. Y voy a definir las ecuaciones de Euler-Lagrange. En este caso vamos a tener la variable z, la variable z' y la variable phi. ¿Ya? Entonces nuestro lagrangiano está en términos de z, de z' y de phi. En otros casos ustedes van a tener el lagrangiano de t, de x' y de x, por ejemplo. ¿Ya? Va a depender de su problema. Pero siempre son 3 y siempre va a tener como esta forma de acá. ¿Ya?
Entonces voy a aplicar las ecuaciones de Euler-Lagrange, las voy a anotar aquí abajo. dl en d phi de dl en dz prima va a ser igual a dl en dz. Ya siempre va a tener esta forma de aquí. Si yo tengo un lagrangiano que depende de una función, de su derivada y de una variable de la cual depende esa función y su derivada, como lo es phi, siempre va a tener esta forma de acá. Si yo tuviese un lagrangiano que depende de x o de x punto podría ser, y de t, va a tener exactamente esa misma forma, ¿ya? Solo voy a ir cambiando aquí el orden de las variables. Ese x va a ir ahí, ese x punto va a ir ahí, ese t va a ir ahí. Ya siempre va a tener la misma forma. Entonces, para hacer eso, necesito utilizar la ecuación anterior y derivarla con respecto a z, derivarla con respecto a z' y derivarla con respecto a phi. Entonces, siempre son 3 pasos que tengo que hacer. Yo siempre parto con el de acá. Después hago este y después hago este. Porque para hacer este de acá, primero tengo que calcular este de acá. Entonces, nosotros habíamos definido nuestro lagrangiano como esto que está aquí adentro. ¿Ya? Esa función que está ahí. El lagrangiano lo voy a anotar ahí. Va a ser la raíz de a al cuadrado más z' al cuadrado de phi. Y voy a empezar a aplicar estas ecuaciones de aquí. Yo derivo esto con respecto a z. Si se dan cuenta, ninguna variable aquí depende de z. Si bien es un poco confuso porque aquí tenemos z', z' se considera como una variable totalmente distinta a z. Ya es una variable totalmente aparte. Entonces, si no aparece aquí explícitamente z, no tenemos derivada igual a 0. O sea, no tenemos nada aquí que dependa de z. Lo siguiente que vamos a hacer es derivar con respecto a z'. Fíjense que aquí sí aparece un z'. Entonces voy a calcular el diferencial con respecto a z'. ¿Ya? Se ve un poco complicado, pero solo es aplicar regla de la cadena. Afuera tenemos una raíz, entonces nos va a quedar 1 partido en la raíz de lo que está dentro, que es a al cuadrado más z' al cuadrado de phi, por un medio, por la derivada de lo que está dentro. Y la derivada de lo que está dentro es S2 bajaría acá por 2 z'. ¿Ya? Y si se fijan aquí, este 1 medio se cancela con este 2. Y el último paso es tomar, la derivada de toda esta expresión que acabamos de calcular con respecto a phi. Ahí está un L, por si acaso. Es dn de phi de esto que está acá. Entonces le voy a aplicar la derivada con respecto a phi a esto que está acá. Ya. Y de nuevo, aquí si se dan cuenta, podríamos decir que esta variable de aquí depende de phi. Es verdad, pero tenemos que ver el otro lado de la igualdad, ¿no es cierto? Este lado de la igualdad, que era el lado 1, esto que calculamos aquí, es igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, lo que voy a hacer es reescribir esto, dn de phi, de 1 partido en la raíz de a al cuadrado más z' al cuadrado de phi. Y lo que tenemos del otro lado es 0, ¿ya? Eso es aplicar directamente esta ecuación de acá. Calculamos 2, calculamos 1 y nos dimos cuenta que 1 es igual
igualdad. Ojo que aquí se me olvidó el z'. Tenemos una igualdad de una derivada igual a 0. ¿Ya? Y cuando pasa, es una demostración que siempre les va a suceder, es cuando derivamos una constante. La derivada sea 0. Nada que dependa de phi va a ser igual a 0 a menos de que sea una constante. Entonces, esto simplemente podemos cancelarlo aquí y podemos decir que todo esto de acá va a ser igual a una constante y la voy a llamar C. Ya, y ahí si se dan cuenta llegamos a una expresión mucho más simplificada. Y lo que vamos a hacer a continuación es súper simple, álgebra simple. Vamos a pasar la raíz al otro lado. Y vamos a elevar ambos lados al cuadrado. Entonces vamos a tener z' al cuadrado de un lado. Esa raíz se nos va a ir. Y ese c se nos va a quedar al cuadrado. Ya lo siguiente que voy a hacer es pasar ese z de ahí acá. Acuérdense que esto está multiplicado. Así nos quedaría esa expresión de ahí. Lo siguiente que vamos a hacer es factorizar por z' al cuadrado. Y nos vamos a quedar igual a al cuadrado hacia al cuadrado. Y si se dan cuenta, este a de acá, si sabemos que el radio del cilindro es constante siempre. Y este c es una constante que definimos nosotros aquí en esta igualdad. Entonces, si tenemos la multiplicación de dos constantes, esto simplemente podemos definirlo como otra constante que vamos a llamar k. Después voy a pasar esto de acá dividiendo. Vamos a tener k partido en 1 menos. Y de nuevo, aquí tenemos una constante, aquí tenemos otra constante, y división de constantes simplemente va a ser igual a otra constante, que ahora la voy a llamar. Acuérdense que podemos definir esto, de hecho, lo podemos dejar más simplificado como la raíz de q, y la raíz de una constante es igual a otra constante. Entonces, le voy a... Y acuérdense que la definición de z' es de z en de phi. Y simplemente llegamos a una ecuación de variables separables, donde podemos decir lo siguiente. El siguiente paso sería integrar z es igual a una constante 2 por phi más la constante de integración, lo vamos a llamar k. Y ahí tenemos resuelto el problema. Y si nosotros aplicamos los valores extremos, eso es equivalente a una recta, ¿ya? Y si se acuerdan de la definición de x, que era a coseno de phi, y de y, que era a seno de phi. De hecho, podemos graficar esto de aquí si tenemos un rango de phi, por ejemplo, de 0 a 2 pi. Y vamos a ver qué forma tiene esa recta de ahí en coordenadas cilíndricas, ¿ya? Entonces yo les voy a compartir pantalla de mi computador y vamos a acabar la ayudantía ahí.
compartirles pantalla de acá. Y fíjense acá, en mi MATLAB tengo definidas esas ecuaciones. A coseno de phi, A seno de phi, y Z le puse un medio de phi. Que aparecía al principio le puse cualquier valor, un medio. Y el phi le di un rango entre 1 y 20 grados. ¿Ya? Y ustedes grafican eso. Calculando el lagrangiano de la figura. O sea, es que no partimos haciendo eso, entonces no entiendo cómo después llegamos al lagrangiano. O así es como siempre se hace. Sí, mira, es que quizás por el tiempo lo pasé un poco rápido, pero el lagrangiano parte del cálculo variacional. Entonces, si tú defines una funcional, lo que teníamos ahí, esa función que era la raíz de a al cuadrado más algo, eso de ahí se llama, eso era equivalente a un funcional. Y nosotros cuando minimizamos un funcional, lo que está dentro de eso se llama lagrangiano. Y por eso podemos aplicar las ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Ya? Igual voy a intentar hacer semana, quizás por tiempo hice como muy rápido y no se entendió mucho al principio. Y ahí les voy a explicar como más paso a paso cómo. Esto mismo, se supone que yo puedo partir como del a cuadrado más el z cuadrado, la raíz. O sea, como que es una fórmula, ¿o no? Es O que no sé, no quizás me siempre enredé. una fórmula, es como difícil derivar el funcional, entonces por eso tienes que saberte tipos de funcionales, ¿ya? Entonces el tipo de funcional que nosotros vimos hoy día, voy a volver a compartir la pantalla. El tipo de funcional que vimos hoy día se llamaba geodésico. ¿Ya? Y para el geodésico, siempre lo que está adentro de la integral va a ser este diferencial de arco. Entonces, por ejemplo, si tú tuvieses una esfera y te piden calcular la trayectoria mínima entre un punto A y un punto B, lo que esférica x igual a algo, ¿cierto? Ahí tienes anotado tú la definición de coordenadas esféricas y transformas ese de s, que era la raíz de x al cuadrado más de y al cuadrado más de z al cuadrado, lo transformas a coordenadas cilíndricas, ¿ya? Después, esto lo minimizas y es equivalente a decir que el lagrangiano es igual a esta función de acá. Y ahí aplicas las ecuaciones de Euler-Lagrange. Solo para este tipo de problemas, sin ningún campo gravitatorio, sin ninguna cosa. Queremos saber cuál es la trayectoria mínima. Aquí no siempre te va a dar ese A al cuadrado para coordenadas cilíndricas. Si tú aplicas esta fórmula de acá para coordenadas esféricas, te va a dar una cosa distinta. Te va a dar muy parecido, pero distinto. ¿Ya? ¿Sí? La de más arriba. Sí, como cuando hicimos la figura, porque
Ahí. Le voy a sacar una foto. Puse ser como más para el lado. Porque Ya, sí. gracias. Entonces un poco más ordenado, ¿sí? ¿Se entiende? Lo apunté. Pero está como enredado el procedimiento, en verdad. Sí, sí, es que en verdad no es tanto de como lógica, sino Ah, ya. después vamos a ver uno, o sea, no sé si ya lo vieron en clase, pero podríamos repasarlo de nuevo para que veamos lo mismo, que es el problema de la Brachistochrone, que es llegar de un punto A un punto B, es la misma cosa, pero tienes un campo gravitatorio, ¿ya? Entonces, la curva que te da eso es una cicloide, ¿ya? Pero lo que cambia en el problema es esa cosa de ahí. Y es mucho más enredado ahí definir el funcional. Partes con las ecuaciones de Newton, esas de sin un medio mv cuadrado, ya no me acuerdo. Pero la próxima clase podemos verlo igual para que veamos otro tipo de problemas de funcional, ¿no? Ya. Ya. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ya igual cualquier cosa me pueden escribir al correo